Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Rubí de María Gómez, les saludo desde este espacio de Cambio de Michoacán, Elector 2018. El día de hoy tenemos una visita muy importante, estamos muy contentos de tener la presencia del licenciado Cristóbal Arias Solís. Él es candidato al Senado por Michoacán y es usted bienvenido, nos da mucho gusto recibirle en este espacio de Cambio de Michoacán, licenciado. El gusto es mío, querida maestra Rubí de María, y me da mucho gusto pues, estar aquí saludando a un viejo amigo, al licenciado Vicente Godínez, director general de este prestigiado diario Cambio de Michoacán. Licenciado, pues quisiéramos platicar con usted. Este es un espacio que Cambio ha creado para dar a conocer las propuestas, todo lo que están haciendo las y los candidatos en este proceso electoral. Entonces, quisiéramos empezar por platicar con usted acerca de un tema muy importante para el Estado, que tiene que ver con la Universidad Michoacana, y es el tema de la educación. ¿Qué propuestas tiene usted? Yo asumo el compromiso hoy como candidato a senador y como mañana como senador de la República de apoyar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo seré un promotor, un aliado de la Universidad Michoacana, de la cual soy orgullosamente egresado, soy un nicolaita, soy universitario. Estoy a favor de la educación pública y a favor del fortalecimiento de la educación pública y del apoyo y respaldo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que salga de esta crisis que viene atravesando, sobre todo en la cuestión financiera. Hay que apoyar y respaldar institucionalmente desde el Senado de la República y en la relación interactiva que espero tener con el gobierno federal, que seguramente va a encabezar el licenciado Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente, para apoyar la educación pública a nivel nacional y el apoyo y el fortalecimiento a nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El estado de Michoacán es un estado complejo, tiene una serie de problemáticas y una muy aguda y muy conocida es el asunto de la migración. ¿Qué piensa acerca de esto? Yo mi propuesta en materia legislativa y dentro del ámbito que corresponde a las facultades exclusivas del Senado de la República tendrá que ver para que promovamos una nueva política exterior en coordinación con el Ejecutivo Federal, para que, por ejemplo, el servicio exterior mexicano que corresponde al presidente de la República nombrar a los embajadores, a los cónsules, pero principalmente a los 50 consulados que hay en territorio estadounidense y que tiene la facultad exclusiva la Cámara de Senadores de ratificarlos o no los nombramientos, sean con un nuevo perfil, con especialistas, con profesionales en materia de defensa de los derechos humanos para que se defienda a nuestros connacionales de todo México que radican en Estados Unidos y particularmente a esa gran mayoría de casi 4 millones de michoacanos que radican en distintos estados de la Unión Americana para que se defiendan sus derechos ante las propias instancias estadounidenses, pero también ante los organismos internacionales de derechos humanos que tienen la sede en organizaciones internacionales con las que México forma parte. Y por otro lado, como lamentablemente nuestro estado de Michoacán no es una tierra de oportunidades que genere trabajo bien remunerado y que se siguen yendo a buscar oportunidades en Estados Unidos, ellos, como producto de su esfuerzo, los michoacanos, envían remesas por más de 3,000 millones de dólares anualmente a sus familias, a cientos de miles de familias en el estado de Michoacán, de casi todos los municipios de la geografía del estado. Debemos de promover una política también legislativa y en coordinación con las instituciones del gobierno federal para tratar de ayudarles para que se apoye a que no se les cobren las comisiones que les restan a las remesas que ellos envían a nuestro país. En eso yo creo que tenemos también que buscar ayudarlos. Ahí habrá mecanismos legales que permitan exentarlos del pago de comisiones para que llegue íntegro los dólares o las divisas que le llegan a las familias de nuestro estado de Michoacán y del país en general, pero hablo como michoacano y como senador que aspira a representar a nuestro estado de Michoacán, de apoyar a todas las familias de migrantes y a nuestros migrantes que radican en los Estados Unidos.
Oiga, licenciado, y hablando de derechos humanos, el tema de la justicia para las mujeres tiene también mucho que ver con los acuerdos internacionales. ¿Por qué no nos platica? Ese es un tema que a mí me importa mucho. ¿Por qué no nos platica qué piensa respecto a las mujeres? ¿Qué les puede ofrecer a las mujeres del Estado? Y yo creo que tenemos que desarrollar y promover que haya una política de apoyo, de respeto, de garantías a los derechos humanos de las mujeres. Qué bueno que se ha ido logrando avanzar para que también tengan el derecho igual de 50 y 50% en los puestos de elección popular, que creo que debemos incluso de promover una reforma legislativa para que sea en proporción a la población, y siendo la mayoría de la población las mujeres y siendo la mayoría en el padrón electoral inscritos las mujeres, entonces pues creo que en esa proporción es como debe de establecerse en la ley un número mayor incluso de participación en los puestos de elección popular. Estoy seguro y convencido de que las mujeres tienen no nomás la misma capacidad, sino hasta una mayor capacidad seguramente que muchos o que una mayoría de los hombres para desempeñarse profesional, políticamente. Tenemos que apoyar a la mujer y tenemos que velar por sus derechos y porque se contenga esta violencia, esta ola criminal también que ha provocado tantos feminicidios a nivel nacional y aquí mismo en Michoacán, en el que hemos visto que pues no ha habido una política de apoyo por parte, en este caso, de la Secretaría de Gobernación, y que ha declarado, pues aquí, no sé, creo que 10 o 14 municipios, 14 municipios, y cuál ha sido en esta alerta de género los resultados. Pues yo creo que ninguno, porque no sabemos realmente cuál ha sido ese resultado, de tal manera que yo considero que debe de haber nuevas políticas, revisar la actual legislación para garantizar sus derechos, sus libertades. Yo creo que tenemos que apoyar en todo lo que cabe los derechos de la mujer en nuestro país y hacer que se cumplan también todos los protocolos que se han aprobado, en los que ha participado el gobierno mexicano y ratificado por el Senado de la República. Claro, usted siempre que habla de la situación económica vincula el tema del desarrollo con el desarrollo humano. Y esto también lo he escuchado hablar de arte y de cultura, de la importancia que se le tiene que dar a esto, que muchas veces queda afuera, como si fuera algo secundario, ¿no? El tema del arte, el tema del deporte, el tema en general de la cultura. Definitivamente yo insisto, y la propuesta nuestra, y que yo espero que compartamos con nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, es que le apostemos a un proyecto ambicioso de educación integral para el desarrollo de México. La educación es el motor fundamental, esencial, como lo han logrado otros países para desarrollarse, para prosperar. Y la educación va y debe de ir acompañada de la cultura, del arte, del deporte. Un país que logre que toda su población o la mayor parte de su población tenga acceso a la escuela, a estudiarse, a prepararse, a formarse, pero no únicamente técnica y profesionalmente, sino acompañado también de la parte espiritual, de la parte humanista, que es la cultura, la literatura, la música, la arquitectura, la escultura, el cine, la fotografía, etcétera. También con el deporte, como decían los clásicos griegos, mente sana en cuerpo sano. Entonces, se va a desarrollar más integralmente la personalidad del individuo, desde niño hasta adolescente y hasta en la edad madura. Un joven que no tan solo se está preparando en la escuela, sino que se despierta su sensibilidad escuchando a Vivaldi, a Bach, a Mozart, o la música originaria nuestra, tradicional, como la tenemos aquí en Michoacán, los sones de la Tierra Caliente, las pirecuas de la meseta purépecha, etcétera. Alguien que lea a Juan Rulfo, que lea a Gabriel García Márquez, que lea a tantos de nuestros intelectuales y de nuestros grandes artistas, pues difícilmente a Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, difícilmente lo podemos ver enrolándose en organizaciones criminales, porque no estará dispuesto aquel joven, aún en las más difíciles circunstancias como las que vivimos en el país,
no estará dispuesto a asumir conductas antisociales, antijurídicas o a volverse un criminal, porque su formación, su preparación, el arte, la cultura, nos va a ayudar justamente a encauzarlos con principios y valores abrevados en el conocimiento, en el arte, en el deporte, en la ciencia, en la investigación y en una carrera profesional. Claro. Estamos en Michoacán, en México, en una situación grave de inseguridad que nos tiene a todos con mucha preocupación. ¿Qué va a plantear? ¿Qué plantea usted en torno a esto? Bueno, dos cosas quiero plantear. La primera, el que legislemos para dotar de instrumentos legales al nuevo y próximo gobierno para que se pueda combatir el grave problema de la inseguridad y de la violencia criminal, primero poniendo el acento en la prevención, en la seguridad pública, en la prevención para buscar disminuir drásticamente los altos índices de inseguridad y de criminalidad. La seguridad es el problema número uno que se nos ha planteado que vive México. Hay una violencia producto de esta descomposición y de un gobierno fallido como los que hemos tenido en este sexenio y en los anteriores, y por lo tanto tenemos que buscar que se resuelva este problema con la participación de un gobierno que actúe aplicando la ley. No hay Estado de Derecho. Las leyes no son garantía de justicia. Debe de aplicarse la ley para que haya justicia. Deben de depurarse los cuerpos policiales con la participación de organismos autónomos que evalúen a las dependencias encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública en materia de derechos humanos. Y creo además conveniente agregar una coadyuvancia a nivel internacional con los organismos con los que tenemos acuerdos y tratados y protocolos internacionales ratificados por el Senado, aceptados por los gobiernos de México, para que coadyuven justamente en el problema de que las dependencias encargadas de la seguridad pública, de la prevención y de la procuración de justicia actúen para que sí se evalúen, que haya resultados positivos. El cáncer de la corrupción tiene corroído a todas las instituciones públicas de México y entonces tiene que revisarse también y reclasificarse legalmente las conductas ilícitas en materia de patrimonial por los funcionarios públicos y de desviación de recursos para que sean delitos graves, que se castigue severamente a los malos servidores públicos, porque la corrupción, esto también propicia que haya indolencia, complicidad, encubrimiento de grupos policiales y de organizaciones criminales derivado de la propia corrupción que marcan a las propias instituciones gubernamentales desde más alto nivel y que pasan y permean por las encargadas de la procuración, persecución, investigación de los delitos, de la impartición de justicia. Entonces, ese es uno de los temas principales que afectan y que preocupan a la mayoría de los mexicanos y de los michoacanos. Y lo hemos visto. En estos días ha resaltado más porque como también han asesinado a un buen número de candidatos a diversos puestos de elección popular, pues ponen el centro de la atención cómo se encuentra Michoacán y el país en materia de seguridad. Es el reflejo, pero resalta ahora por eso, pero en realidad es cotidiano y no podemos aceptar ni acostumbrarnos a vivir en este estado de inseguridad y de violencia. Y el otro problema número 2 que afecta al país es la falta de crecimiento económico por las malas políticas públicas gubernamentales que han privilegiado el derroche, los lujos, los excesos, el contubernio con pequeños grupúsculos de interés de gobernantes y algunos que se benefician en detrimento de la pequeña, de la mediana empresa, de proyectos productivos, y necesitamos que haya crecimiento económico. Estadísticamente está demostrado, y por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía, en el sentido de que no ha habido crecimiento, ha habido un nulo crecimiento y por lo tanto no hay generación de empleo en nuestro país, y eso también provoca una situación de crisis en materia de seguridad. Entonces, tenemos que abordar estos tres problemas: combate a la inseguridad y la violencia criminal, combate a la corrupción y a la impunidad, porque en México no hay castigo en contra de los malos servidores públicos. Se hacen de sus casas blancas desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel de competencia gubernamental, y aquí no se castiga a nadie por este grave problema de corrupción derivado de la impunidad.
Y luego lo otro, tenemos que impulsar que haya proyectos productivos para que pues, se genere riqueza, se distribuya riqueza y haya trabajos bien remunerados para lograr obtener los mínimos de bienestar para que se viva con decoro en nuestro país. Preguntamos de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa, pero me gustaría que usted nos dijera lo que usted le quiera decir al pueblo de Michoacán. Pues yo lo que primero quiero agradecerle mucho a Cambio de Michoacán y a la maestra Rubí de María que me hace esta entrevista y reiterar aquí mi reconocimiento, amistad al licenciado Vicente Godínez, al que admiro y respeto y que se echó a la tarea hace muchos años de emprender esta aventura quijotesca, y por aquí debe estar el emblema, el Quijote de la Mancha. Creo que sigue siendo quijotesco, pero la realidad es que Cambio de Michoacán le vino a dar aire fresco a la libertad de expresión en nuestro estado, gracias aquí a Vicente Godínez y al equipo que formó en aquel entonces y se ha venido sosteniendo contra viento y marea. Entonces yo le agradezco mucho a Cambio la apertura, llegó para quedarse para bien, y le pido a los lectores, al pueblo de Michoacán, que todos nos demos la oportunidad de dar un cambio como Cambio de Michoacán. Hay que darnos la oportunidad, o como decía el famoso John Lennon, que era el más prolífico músico que revolucionó la música moderna con el Cuarteto de Liverpool: démosle un chance al cambio, démosle un chance a la paz. México quiere paz, estabilidad, gobernabilidad, seguridad. Quiere cambiar para mejorar y transformarse, no quiere estancarse ni siguiendo para vivir en más de lo mismo. México requiere que ya no caigamos en más círculos del infierno, como la famosa novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. No más infiernos en México y en Michoacán. Démosle una oportunidad al cambio, y eso lo vamos a lograr ejerciendo nuestros derechos políticos en materia electoral, en esta tendencia para el cambio, en un movimiento sociopolítico electoral que encabeza, para bien de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vamos por la presidencia de la República para inaugurar una nueva etapa para bien de México, con una mayoría en el Congreso de la Unión que legisle también bien, para bien de nuestra nación. Bueno, pues le agradezco mucho, licenciado. Esta conversación ha sido muy agradable. Me despido de ustedes. Soy Rubí de María Gómez y les espero en otra emisión más de Elector 2018.